El vicealmirante Seiichi contemplaba desde el puente de Yamato el amanecer que sería su último, mientras las siluetas de 8 destructores y el crucero Yahagi se alineaban en formación que más parecía cortejo fúnebre que fuerza de ataque. En las aguas grises que rodeaban al acorazado más poderoso jamás construido, 32.000 toneladas de acero blindado se preparaban para una misión que desafiaba toda lógica naval: navegar sin cobertura aérea hacia aguas dominadas por cientos de portaaviones enemigos. «Almirante», murmuró su ayudante, el capitán Nomura, con voz que apenas ocultaba la desesperación que todos sentían, «las previsiones meteorológicas confirman cielos despejados. Los estadounidenses nos verán venir desde 100 millas de distancia. Sin aviones propios para protegernos, esto es...». «Suicidio», completó la frase que ningún oficial japonés se atrevía a pronunciar completamente. «Sí, capitán, pero es suicidio con honor. El emperador ha preguntado qué está haciendo la Marina para defender Okinawa. Esta es nuestra respuesta». En los compartimientos inferiores del Yamato, 3.000 marineros preparaban munición que probablemente nunca dispararon contra blancos enemigos, ajustaban sistemas que no vivirían para ver funcionar, y escribían cartas de despedida a familias que jamás volverían a abrazar. Era la operación Tengo, cielo número 1, pero todos sabían que el único cielo que verían sería el que los recibiría después de morir. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas y suscríbete. Estaré saludando. Cuarteles Generales de la Fuerza de Tareas 58, USS Bunker Hill. Misma hora. El almirante Mark Mitchell observaba reportes de inteligencia que revelaban algo que parecía demasiado bueno para ser verdad. El superacorazado japonés Yamato, junto con escolta modesta, navegaba directamente hacia aguas controladas por la flota de portaaviones más poderosa jamás reunida en la historia naval. «¿Están seguros de esto?», preguntó Mitchell a su oficial de inteligencia, el comandante Williams, mientras estudiaba fotografías aéreas que mostraban buques japoneses saliendo de puertos sin cobertura aérea visible. «¿El Yamato navegando sin portaaviones? Es como si nos estuvieran regalando el premio mayor». Williams confirmó lo que parecía un error táctico imperdonable. «Confirmado, señor. Intercepción de comunicaciones indica misión suicida. Van a intentar llegar a Okinawa para usarse como artillería costera fija. Es desesperación pura». Era un regalo estratégico que Mitchell no desperdiciaría. Por primera vez en la guerra, tendrían oportunidad de hundir el símbolo más poderoso del poder naval japonés usando la superioridad aérea que había redefinido la guerra naval moderna. Revelación técnica: 2 filosofías navales en su choque final. Arsenal Naval de Kure, 1937 a 1941. El nacimiento de un monstruo. El Yamato había nacido de la obsesión japonesa con la perfección individual sobre la cantidad industrial, representando la culminación de una filosofía naval que prioriza el poder de fuego concentrado sobre la flexibilidad táctica. Durante 4 años de construcción secreta, los trabajadores japoneses habían forjado lo que creían sería el arma definitiva: un acorazado tan poderoso que podría derrotar a múltiples enemigos simultáneamente. El maestro constructor naval Iraga había diseñado cada detalle con una precisión que rayaba en la obsesión artística. Cada pulgada de blindaje, cada sistema de control de fuego, cada compartimiento estanco ha sido calculado para crear un buque invencible. Cuando Yamato encuentra acorazados estadounidenses, los destruirá uno por uno hasta que no quede ninguno. En los compartimientos de Yamato, vida dentro del Leviatán. Para los 3.000 marineros que habitaban las entrañas metálicas del superacorazado, servir en el Yamato significaba vivir dentro de una ciudad flotante diseñada exclusivamente para proyectar muerte a distancias que desafiaban la imaginación. El suboficial jefe Tanaka, veterano de 15 años en buques de guerra, describe la realidad de existir dentro de una fortaleza de acero. «Vivimos en una catedral de guerra donde cada compartimiento sirve un propósito único: almacenar proyectiles que pueden hundir cruceros, operar sistemas que pueden detectar enemigos más allá del horizonte, mantener motores que pueden impulsar 70.000 toneladas a velocidad que rivalizaba con cruceros menores». La filosofía del gigantismo naval. Durante décadas, los estrategas japoneses habían apostado todo al concepto del buque decisivo, un acorazado tan superior individualmente que podría compensar la inferioridad numérica a través de la dominancia cualitativa absoluta. Era una filosofía que había funcionado en Tsushima contra Rusia, pero el mundo había cambiado de maneras que el comando japonés se negaba a aceptar. La revolución aérea que Japón ignoró. Mientras los japoneses perfeccionaron el arte de la construcción de acorazados,
Los estadounidenses habían revolucionado la guerra naval a través de portaaviones que convertían océanos enteros en campos de batalla donde el alcance determinaba la supervivencia más que el blindaje. Era una transformación que el Yamato, por poderoso que fuera, no podía contrarrestar. El contraalmirante Mitchell comandaba 70 portaaviones que podían lanzar más de 1000 aviones, arsenal volante que podía atacar desde distancias donde los cañones más poderosos del mundo se volvían irrelevantes. Era física simple. Los aviones podían alcanzar al Yamato mucho antes de que el Yamato pudiera alcanzar a los portaaviones. Primer impacto, la salida hacia la muerte. 7 de abril de 1945, 3:30. El Yamato navega hacia su destino. Cuando la formación japonesa salió de aguas territoriales hacia mar abierto, la tripulación del Yamato experimentó una sensación extraña de liberación mezclada con terror absoluto. Por primera vez en años, navegaban hacia combate real, pero combate que todos sabían terminaría en muerte colectiva. En la torre de mando del Yamato, el capitán Kosako Aruga había pasado 40 años preparándose para el comando de un buque como el Yamato, pero nunca imaginó que su primera misión operacional sería también la última. Sus manos, entrenadas para comandar el arma naval más poderosa del mundo, ahora dirigían un funeral flotante hacia el encuentro con enemigos que lo superan abrumadoramente. «Oficiales», anunció Aruga a su Estado Mayor mientras el Yamato ganaba velocidad hacia el destino que todos conocían pero ninguno mencionaba. «Hoy demostraremos que el espíritu japonés puede superar la ventaja material enemiga. Si debemos morir, moriremos como samuráis del mar». La respuesta estadounidense: cazadores detectan presa. A apenas 100 millas de distancia, los submarinos estadounidenses ya habían detectado la formación japonesa y transmitido la posición exacta a la flota de portaaviones que se preparaba para la mayor demostración de poder aéreo naval en la historia del Pacífico. En el USS Bunker Hill, todas las escuadrillas, preparar ataques coordinados, ordenó Mitchell mientras observaba la actividad frenética en la cubierta de vuelo donde 400 aviones se preparaban para la misión que definiría la guerra naval moderna. Objetivo prioritario: el Yamato. Quiero ese superacorazado en el fondo del océano antes del anochecer. 12:30. Los primeros avistamientos. Aviones enemigos avistados, gritó el vigía del Yamato con voz que quebraba la adrenalina pura. Formación masiva aproximándose desde el sureste. Lo que siguió fue una demostración de cómo la guerra naval había sido transformada por la aviación. En lugar del duelo tradicional entre buques de línea disparando andanadas a distancia visible, el Yamato enfrentaría enemigos que aparecían desde el cielo como un enjambre de avispas metálicas hambrientas de sangre. En los compartimientos de munición del Yamato, los artilleros preparaban proyectiles antiaéreos sabiendo que enfrentaban un problema matemático imposible: 400 aviones atacando coordinadamente versus cañones que podían apuntar solo a uno por vez. Era una ecuación donde el coraje individual se volvía irrelevante ante la superioridad numérica abrumadora. «Carguen antiaéreo en todos los cañones», ordenó el oficial de artillería mientras las explosiones lejanas indicaban que los ataques habían comenzado contra los buques de escolta. «Si vamos a morir, que nos cueste caro a estos bastardos». Desarrollo: la danza mortal en el cielo. 12:37. Comienza el apocalipsis aéreo. El primer ataque coordinado estadounidense transformó las aguas pacíficas alrededor del Yamato en un infierno de explosiones, estelas de torpedo y fuego antiaéreo que llenaba el cielo como una tormenta artificial creada por la furia humana. 40 bombarderos en picada atacaron desde múltiples ángulos mientras los torpederos se aproximaban a nivel del agua como tiburones metálicos hambrientos del casco japonés. En la cubierta del Yamato bajo fuego, los marineros operaban cañones antiaéreos con la desesperación nacida de la certeza de muerte inminente. Cada disparo representaba la vida de un compañero. Cada blanco derribado significaba segundos adicionales de supervivencia para el buque que se había convertido en el mundo completo para 3.000 hombres. El suboficial Tanaka dirigía un equipo de cañón antiaéreo que disparaba hasta que los cañones se pusieron al rojo vivo. «¡Sigan disparando!», gritó mientras los fragmentos de metralla enemiga convertían la cubierta en zona de muerte. «Cada avión que derribemos es venganza por los compañeros que ya han caído». 1:15. Los primeros impactos fatales. Cuando los primeros torpedos impactaron el casco de babor del Yamato, las explosiones crearon géiseres de agua y acero que empaparon el puente con rocío salado mezclado con sangre. El buque, que había sido diseñado para resistir el castigo de múltiples acorazados enemigos, comenzó a desarrollar una escala que indicaba daño mortal bajo la línea de flotación. En la sala de control de daños. «Inundación en compartimientos 3 a 6», reportó el oficial de daños con voz que mantenía el profesionalismo sobre el pánico creciente.
pérdida de flotabilidad estimada en 20%. Era el comienzo de una agonía que duraría más de una hora. Tiempo suficiente para que la tripulación comprendiera completamente que estaban presenciando la muerte de una era completa de guerra naval. La decisión agonizante del capitán Aruba. Enfrentando la realidad de que la escora creciente hundiría el buque antes de que pudiera completar su misión suicida, Aruba tomó una decisión que obsesiona la historia naval: ordenar la inundación deliberada de los compartimientos de estribor para estabilizar el buque temporalmente, sabiendo que esto ahogaría a 300 marineros en sus puestos. Inunden los compartimientos de máquinas de estribor, ordenó Aruba con voz que apenas ocultaba el horror de sacrificar 300 vidas para prolongar la agonía de un buque condenado. Que Dios perdone lo que debo hacer. Era un momento que cristalizó la diferencia entre la filosofía occidental, que valoraba la vida individual, y el código japonés, que subordinan la supervivencia personal al honor colectivo. Multiplicación del efecto: hora y media de agonía. 1:30 a 2:20. Los 50 minutos más largos. Durante hora y media, que parecería una eternidad, los aviadores estadounidenses sometieron al Yamato a un bombardeo que demostraba la superioridad aérea absoluta. Los ataques se sucedían en oleadas coordinadas que no permitían respiro. Cuando los bombarderos en picada completaron sus ataques, los torpedeos aparecían desde ángulos diferentes, seguidos por cazas que ametrallaban a los supervivientes en cubierta. En el puente del Yamato, donde el liderazgo enfrentaba la realidad, el vicealmirante Ito observaba la destrucción de su flota, mientras mantenía la compostura que el código Bushido demandaba incluso frente a la muerte segura. El Yahagi ya había sido hundido. 6 de los 8 destructores estaban hundiéndose o habían desaparecido, y su propio buque insignia navegaba en círculos debido al daño en el timón. Capitán Aruba, dijo, y con una serenidad que contradecía el caos que los rodeaba, ordena a los supervivientes que abandonen el buque. Nosotros permaneceremos a bordo para morir con el honor apropiado a los samuráis del mar. La transformación de la muerte en ritual. Para los oficiales japoneses, que habían sido educados en una tradición naval que se remontaba a siglos, la muerte en batalla representaba la culminación de una vida dedicada al servicio. No era una tragedia, sino el cumplimiento de un destino que había sido escrito desde el momento que habían elegido la carrera naval. En los compartimientos inferiores, donde la muerte esperaba, los marineros atrapados en los compartimientos inundados por la decisión de Aruba murieron sabiendo que su sacrificio había comprado minutos adicionales para los compañeros de arriba. Sus últimas transmisiones por radio interna fueron expresiones de lealtad que trascendían la supervivencia individual. Vicealmirante y marineros del compartimiento 5 reportando: hemos cumplido nuestro deber hasta el final. Emperador Banzai. Era un testimonio al poder del adoctrinamiento que había convertido a seres humanos individuales en componentes de una máquina diseñada para el honor nacional sobre la supervivencia personal. 2:05. Los últimos torpedos. Cuando la oleada final de torpederos estadounidenses atacó específicamente por el lado de estribor para completar el vuelco, el Yamato ya había absorbido un castigo que habría hundido a un escuadrón de cruceros. Pero la física del desplazamiento y la flotabilidad son implacables. Ninguna cantidad de coraje o ingeniería puede superar la pérdida de flotación más allá de cierto punto. El momento del reconocimiento. Abandonen el buque, ordenó Aruba como acto final de un comando que había durado exactamente 50 minutos bajo el ataque aéreo más pesado en la historia naval. Que nuestros espíritus guíen a Japón hacia la victoria que no pudimos lograr en vida. Clímax. El final de una era. 2:20. El vuelco final. En el silencio extraño que siguió al cese del fuego antiaéreo, el Yamato comenzó su vuelco final hacia babor, que llevaría a 3.000 hombres hacia la tumba acuática que había estado esperando desde el momento que habían salido de puerto esa mañana. El vuelco fue lento, majestuoso, inexorable, como la muerte de un dios antiguo siendo arrastrado hacia el submundo por fuerzas más allá de la comprensión mortal. En el agua alrededor del gigante que se volcaba, los supervivientes, nadando en agua manchada de petróleo, observaron con horror fascinado cómo el buque que había sido su mundo durante años lentamente reveló su casco masivo antes de desaparecer completamente. Para muchos, era la primera vez que habían visto a Yamato desde afuera, perspectiva que reveló la verdadera enormidad del logro de ingeniería que se hundía bajo las olas. 2:23. La explosión que terminó una era. Cuando la Santa Bárbara principal del Yamato detonó en una explosión que se pudo ver desde 100 millas de distancia, la nube en forma de hongo que se alzó 20.000 pies hacia el cielo marcó el fin de la era de los acorazados tan definitivamente que ningún historiador volvería a argumentar jamás la superioridad de los cañones grandes sobre la aviación. La explosión fue visible desde Kyushu y audible en Okinawa,
Declaración final de un poder que se había vuelto completamente irrelevante en la guerra naval moderna. El testimonio de los aviadores estadounidenses. El piloto teniente Robert Anderson, volando sobre el área durante los momentos finales, registró después: ver explotar al Yamato fue como ver desaparecer una montaña. La nube en forma de hongo se alzó más alto de donde estábamos volando. En ese momento, comprendí que habíamos presenciado el fin de algo importante en la historia naval. El silencio después. Cuando el humo se despejó y los escombros dejaron de caer del cielo, las aguas que habían sido campo de batalla regresaron al azul pacífico, que no revelaban nada de la carnicería que había ocurrido. Solo una mancha de petróleo y algunos pedazos de escombros flotantes marcaban el lugar donde el acorazado más poderoso jamás construido había llevado a 3.000 hombres al fondo del Pacífico. De la flotilla de 10 buques de guerra que había salido de Japón esa mañana, solo 4 destructores sobrevivieron para regresar a casa, testimonio de la futilidad de enviar buques de superficie contra el poder aéreo moderno sin protección adecuada. Resolución: el legado de acero y cenizas. 8 de abril de 1945. Cuarteles Generales de la Marina Imperial, Tokio. Cuando las noticias de la destrucción del Yamato llegaron al Estado Mayor Naval General, el silencio que siguió fue más profundo que la explosión que había terminado la existencia del acorazado. En las salas de juntas donde los almirantes habían planeado campañas basadas en la supremacía de los cañones grandes, la realidad de la nueva guerra naval finalmente penetró décadas de pensamiento tradicional. El Yamato ha sido hundido, anunció el almirante Toyoda con voz que apenas ocultaba el shock del reconocimiento. Con su destrucción, la era del acorazado ha terminado para siempre. El futuro pertenece a los portaaviones y la aviación. El costo humano. Las estadísticas fueron severas en su simplicidad. De los 3,332 tripulantes a bordo del Yamato, solo 276 sobrevivieron. En contraste, los estadounidenses perdieron apenas 10 aviones y 12 aviadores a cambio de destruir el buque de guerra más poderoso jamás construido. La proporción representaba una revolución completa en la eficiencia de la guerra naval. La perspectiva estadounidense. La evaluación del almirante Nimitz capturó la magnitud de la transformación. El hundimiento del Yamato prueba definitivamente que la era de la supremacía del acorazado ha terminado. No importa cuán poderoso puede ser un buque individual, no puede sobrevivir en un entorno donde el enemigo controla el aire. El testimonio de los supervivientes japoneses. El marinero Naoki Uchida, uno de los pocos supervivientes, reflexiona después: ver morir al Yamato fue como ver hundirse el alma de la Marina Imperial bajo las olas. Comprendimos que todo lo que habíamos creído sobre poder naval había sido probado obsoleto en una sola tarde. Impacto histórico: la revolución naval confirmada. La transformación doctrinal permanente. La destrucción del Yamato estableció, más allá de toda duda, que la aviación se había convertido en el factor dominante en la guerra naval. Ningún acorazado, sin importar el grosor de su blindaje o el tamaño de sus cañones, podía sobrevivir a un ataque aéreo concentrado por la aviación de portaaviones moderna. La era de los buques de línea de batalla disparando andanadas había terminado para siempre. El legado tecnológico. Los logros de ingeniería demostrados en el Yamato, metalurgia avanzada, sistemas sofisticados de control de fuego, técnicas de compartimentación, influyen en el diseño naval de posguerra, pero la aplicación sería a nuevos tipos de buques de guerra diseñados alrededor de la aviación en lugar del fuego de cañones. La lección estratégica. Más profundamente, la pérdida del Yamato demostró que la capacidad industrial para producir grandes cantidades de sistemas de armas efectivos siempre triunfará sobre los intentos de crear superarmas individuales, sin importar cuán técnicamente superiores pudieran ser. Conclusión: el último samurái del acero. El veredicto de las profundidades. En el análisis final, el Yamato representó la síntesis perfecta de la excelencia de ingeniería japonesa y la obsolescencia táctica. El acorazado más poderoso jamás construido había sido destruido sin disparar un solo tiro contra buques de guerra enemigos durante su misión final, testimonio de la transformación completa de la guerra naval que el liderazgo japonés había fallado en reconocer hasta demasiado tarde. La paradoja del gigantismo. El Yamato había sido diseñado para luchar la guerra anterior, batalla donde la superioridad individual del buque podía determinar el resultado del enfrentamiento naval. En lugar de eso, encontró la guerra futura donde la superioridad numérica en aviación hacía irrelevantes las capacidades individuales del buque, sin importar cuán impresionantes pudieran ser. El mensaje final. Para los 3.000 marineros que se hundieron con el Yamato, la muerte representó la culminación de un código que valoraba el honor sobre la supervivencia, la gloria nacional sobre la preservación individual. Su sacrificio,
Aunque magnífico en términos personales, no logró nada estratégicamente excepto demostrar la futilidad de luchar una guerra moderna con conceptos obsoletos. El Yamato había probado que en la guerra naval, el futuro no pertenece a gigantes individuales sino a sistemas coordinados que pueden proyectar poder flexiblemente a través de vastas distancias. La era del acorazado había muerto con el Yamato, pero la era de la aviación naval había nacido de sus cenizas. En el silencio de las profundidades del Pacífico, donde el Yamato descansa como monumento submarino al logro de ingeniería y error táctico, la lección permanece clara como el agua salada: que la evolución de la tecnología militar no espera a ninguna nación. Y aquellos que fallan en adaptarse encontrarán que sus armas más impresionantes se convierten en tumbas elaboradas para un coraje que merecía mejor dirección estratégica. La era de los superacorazados había terminado con la nube en forma de hongo de la explosión final del Yamato. La era de los portaaviones había comenzado desde las cenizas de suposiciones que ya no coincidían con la realidad de la guerra moderna.